número 12 quedan a disposición de los señores diputados y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido oficio de la Secretaría General de Carabineros, mediante el cual responde a la Comisión remitiendo Orden General 492, 26 de mayo de 2007, que modifica la estructura orgánica institucional, creando, suprimiendo o modificando las altas reparticiones, direcciones, reparticiones, unidades y departamentos que allí se detallan. Una orgánica, presidente. Se recibe oficio de la Secretaría General de Carabineros, mediante el cual igualmente responde a la Comisión cuando se le solicite información detallada de las reformas que se implementarán en la Contraloría General y en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, conforme a lo expuesto por el general inspector don Nabil Sosa en la sesión del día 31 del mes pasado. Al respecto, y conforme a lo informado por la Subdirección General de Carabineros, manifiesta que se elaboró un informe denominado Texto de Reformas en la Contraloría General y Dirección Nacional de Personal, donde se detallan las acciones desarrolladas o en proceso de materialización, el cual se acompaña en una carpeta conjuntamente con el organigrama de la Contraloría General y copia de las órdenes respectivas, todo esto en las carpetas de los diputados. Se recibe oficio del señor Hernán Crisosto, presidente de la Corte Marcial de Chile, mediante también respondiendo a la Comisión, cuando se le solicitó a la Corte Suprema que informe si en los últimos 10 años se han llevado a cabo algún procedimiento ante los tribunales militares que ha involucrado al personal de Carabineros de Chile en causas relativas a la malversación de fondos públicos, fraude al fisco o apropiación indebida. Identificando a las causas, responde que actualmente no hay procesos pendientes en la Corte Marcial que digan relación específica con las materias consultadas, pero se requerirá información directamente a los juzgados institucionales. A nivel nacional será remitido en el más breve plazo. Y por último, el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta a la solicitud de la Comisión relativo a la utilización del artículo 436 del Código de Justicia Militar. En resumen, plantea en primer término que la norma legal es de aplicación general y no circunscrita a los procedimientos de la jurisdicción marcial. Por otra parte, plantea las dos principales líneas de interpretación jurisprudencial en la materia emanadas del Consejo de la Transparencia y Corte de Apelaciones, por una parte, y la Corte Suprema por la otra, presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Y no hay palabras sobre la cuenta. La presente sesión tiene por objeto recabar antecedentes sobre materias propias de nuestra comisión y refería más bien el ámbito de las proposiciones que vamos, lógicamente, a analizar y estudiar para nuestro informe final en su momento. Y fundamentalmente sobre las medidas de control para evitar los hechos que se investigan. Hemos invitado a dos instituciones, al Observatorio Fiscal, con la señora, Janet von Wolferdorf. ¿Está bien? No, más o menos, ¿no? Pero usted se presenta ahí, Janet, mejor. Y también le acompaña Orlando Rojas, que es director de proyecto del Observatorio Fiscal. Muchas gracias. Y también, más que presidente, el director de Paz Ciudadana, de Fundación Paz Ciudadana, donde Daniel Johnson, que viene acompañado, si quieren se pueden sentar aquí adelante, no hay problema. Y Patricio Tubela, director de Área de Análisis y Estudio, y Claudio Soto, jefe de Comunicaciones. No hay... Está perfecto, ¿no? Me permite partir con que tienen puesta la presentación. Muchas gracias al Observatorio Fiscal por su asistencia y le damos la palabra de inmediato a Janet. Muchas gracias. Antes de partir, quisiera por transparencia corto presentarnos. Somos una sociedad, una iniciativa de la sociedad civil en Chile entre la Fundación Contexto Ciudadano y el Departamento de Economía de la USACH para trabajar en un gasto público más transparente y con más calidad. Y aquí conmigo está Orlando Rojas, que hoy día es nuestro director de proyecto, que fue anteriormente el jefe de la
Unidad de Inteligencia de Negocio de la Contraloría. Por lo tanto, nuestro foco de análisis, lo que hoy día vamos a presentar, se refieren a nuestro propio ámbito de experiencia, que es uno, la rendición de cuenta del gasto público, referido ahora a Carabineros de Chile, y después al control interno y también externo que se hacen a los fondos de Carabineros, basado en analítica de datos, porque nosotros tenemos la convicción de que no puede haber ni rendición de cuenta, ni control, ni interno ni externo, sino un control debido de los datos que se requieren tanto para la rendición como para ambos tipos de controles. Bueno, primero, sobre la rendición de cuentas. Entre 2006 y 2017, supuestamente son datos que están en la noticia, se malversaron al menos 25.000 millones de pesos de Carabineros. Nosotros desde la sociedad civil nos preguntamos cuánto más podría desaparecer sin que nos demos cuenta. En principio, ¿cómo es posible que no haya una rendición de cuenta acorde a lo que hace el carabinero, que no se detecta la malversación de esta magnitud antes? En concreto, nos preguntamos cuáles son los productos y servicios que entrega Carabineros, con cuántos recursos. Una pregunta sumamente válida desde la ciudadanía. Nos preguntamos cuáles son los resultados de este gasto, o cómo es la estructura de remuneraciones de Carabineros, cuánto Carabineros ganan, cuál sueldo, cuáles asignaciones según cuáles características suyas. Carabineros publica lo que a los usuarios les interesa de sus datos para hacer análisis de la calidad del gasto de Carabineros, en el sentido de hacer análisis costo-beneficio, por ejemplo, o análisis de costo-efectividad. Estas son preguntas que nosotros tenemos. Mirando ahora lo que son los datos propiamente tal de la rendición de cuenta, nos encontramos con múltiples indicadores que sí se publican en cuentas públicas o como estadísticas de Carabineros, pero están desvinculados del gasto. Me explico. Están, por un lado, en PDFs los resultados, los productos, los indicadores de los distintos ámbitos en los cuales trabaja Carabineros, y por el otro lado ven acá lo que DIPRES publica acerca del gasto de Carabineros, que tiene principalmente un foco en los inputs y no en los outputs, donde vemos cuánto gastó en personal sin mayor desglose de esta cuenta. Vemos cuánto gastó en bienes y servicios de consumo, etcétera, pero sabemos poco o nada sobre qué fue hecho con cuántos recursos. Acerca del personal de Carabineros, sabemos que aquí ven una estadística que con las luces no se ve tan nítido, pero el gasto en personal, como ya saben, de Carabineros es alrededor del 80% del gasto de la institución. Tiene un alto peso, entonces. Acá ven el desglose de este gasto en personal que nosotros pedimos a la DIPRES por ley de transparencia para saber a nivel de subasignación cómo se reparte este gasto, y ven unas líneas que en realidad habría que ahora investigar y analizar porque tienen comportamiento más bien anómalo. Me explico. Ven, por ejemplo, el sueldo base de Carabineros, que hace mucho movimiento para arriba, para abajo, mientras asignaciones específicas también se comportan sumamente volátil, lo que no es tan típico para otro tipo de instituciones. Estos datos, nos preguntamos, ¿son así porque nadie los mira? ¿Porque hay que acceder vía ley de transparencia hacia la DIPRES para poder analizarlos? Acerca del personal, en la glosa de la ley de presupuesto, la glosa número 9,
se indica que semestralmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debería informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto el número de carabineros en servicio por cada comuna y el número de carabineros cada 100.000 habitantes. Esas son estadísticas muy generales. Después, si desde la ciudadanía uno accede al sitio de transparencia activa de Carabineros, no accede a ninguna información por reserva. Por el otro lado, ¿quién más podría y debería publicar datos de Carabineros? ¿Dónde tenemos interés por los datos? Sin duda alguna, la Contraloría General de la República, donde hoy día se puede acceder a información general donde se efectuaron, por ejemplo, auditorías reservadas o también no reservadas. Los reservados no publican ningún tipo de información estadística adjunta, qué tipo de hallazgo fue encontrado, por ejemplo, qué tipo de seguimiento se hizo al hallazgo encontrado. Es decir, se encuentra información sumamente superficial para sacar conclusiones de cuán efectivos han sido los controles externos por parte de la Contraloría. Muy ligado a la rendición de cuenta o como condicionante de la rendición de cuenta de Carabineros es el ambiente de control interno. Y ahí queremos hacer el diagnóstico número 4, porque vemos que falta una propuesta acerca de un refuerzo del ambiente de control interno para tener un control por oposición. Aquí nosotros citamos los ámbitos de control que el COSO, el Committee of Sponsoring Organizations, recomienda para las etapas de la auditoría interna que cualquier organización debería cumplir, y donde en amarillo ven el primero es el ambiente de control. El principio 3 del COSO 2, que es el último estándar internacional que existe para la calidad de los controles internos, indica que deben crearse estructuras apropiadas. ¿Qué vemos en los compromisos de reestructuración de Carabineros hechos ahora recientemente a base de la detección del fraude? Carabineros propone la creación de 3 comités adicionales. Uno, el Consejo Asesor General Director, designado por el General Director de Carabineros. Después, el Comité de Análisis Estratégico, Riesgo Ético y Desarrollo Institucional, designado por el General Director de Carabineros. Después, el Comité de Ética en cada alta repartición, contratado por resolución de Carabineros. Nosotros consideramos que aquí falta una instancia autónoma que no sea designada por el general director de Carabineros o otra persona de alto mando como habilitante de la rendición de cuenta. Y por ende, como consecuencia, nuestra propuesta número 1 es la creación de una comisión de integridad autónoma que tenga como integrantes la Contraloría General de la República, que ya tiene a cargo el ejercicio del control externo sobre Carabineros, integrado por la sociedad civil también y expertos. Esta propuesta en parte fue hecha también por el capítulo chileno de Transparencia Internacional y nos parece sumamente adecuado. Esta comisión debería, a juicio nuestro, reportar al alto mando, tiene que tener actas públicas y debería publicar también los resultados de su propia gestión. Y sus funciones deberían ser la gestión de datos para la rendición de cuentas, es decir, debería definir qué datos queremos saber de Carabineros desde la sociedad para que haya una rendición de cuentas. No que Carabineros sea el que define qué se rinde cuenta en su cuenta pública, sino que haya aquí una instancia autónoma que hace una propuesta respectiva y que propone contenidos, formatos, oportunidad y periodicidad de datos a publicar versus los datos confidenciales. Es decir, que entabla el debate que de todo lo que queremos saber de Carabineros es confidencial y que no es confidencial.
y que al final propone también mejoras en la gobernanza de datos. Eso es una función, la gestión de datos para la rendición de cuenta, porque si no hay usuarios de la rendición de cuenta, no hay rendición de cuenta, aunque Carabineros publique lo que publique. Segunda función que nosotros proponemos es el mejoramiento al ambiente de control, que significa detectar mejor, investigar y sancionar anomalías. Como parte de eso, encontramos sumamente relevante que haya un canal de whistleblowing que termina en esta comisión. Para que esto no sea una trampa gato pardo, que se ve bien, pero que al final no cambia nada, proponemos aquí un detalle de cómo debería ser la estructura orgánica de esta comisión. No sé si lo pueden leer bien porque las luces están muy fuertes. Ya. La idea nuestra es que haya un proceso de elección que la sociedad civil, expertos, deberían poder postular según competencias. ¿Sí? Después van a tenerlo. ¿O se apagan quizás las luces acá? Están grabando. Por la televisión. Ya. Ya. Ok. Bueno, nosotros proponemos para que haya un comité acorde a las necesidades desde la sociedad civil, que se eligen miembros expertos o sociedad civil según competencias en los ámbitos del compliance, de finanzas, de transparencia y de seguridad ciudadana. Es decir, que haya expertos que postulen según cada una de estas especialidades para que todas estas especialidades estarían cubiertas. Que haya una postulación y una elección vía mecanismo democrático y transparente para cubrir estas competencias. Un ejemplo que queremos mencionar como positivo aquí es tal como se conforma el Consejo de la Sociedad Civil que se formó por Ley 20.500 en Chile Compra, donde los representantes de la sociedad civil tuvimos que postular y entre todos los postulantes se definió, se eligió quién al final quedó adentro. Es decir, no debería ser que la autoridad designe o elige quiénes queden adentro y quiénes no. Esta comisión, al final, los expertos que llegan de la sociedad civil deberían integrar esta comisión para reforzar el control a Carabineros y para cumplir con el objetivo de que la rendición de cuentas de Carabineros sea acorde a las necesidades de la sociedad y no solamente acorde a la voluntad de Carabineros. A nivel de personal, nosotros consideramos que la rendición de cuentas de Carabineros debería incluir estadísticas sobre las personas contratadas. Aquí mostramos una forma como se podría presentar donde los ciudadanos o cualquier persona interesada, un experto, podría sacar conclusiones acerca del sueldo promedio, sueldo base más todas las gratificaciones que las personas en promedio reciben, la cantidad de personas contratadas según profesiones, nivel de educación, rango etario y otras características. También proponemos que se trabaje en una vinculación del gasto en Carabineros con los productos y servicios que relaciona el servicio y con los resultados al final que logra. Propuesta 3, el portal de resultados de la Contraloría General de la República. Hoy día la Contraloría tiene problema en su sitio web que muestra los datos y estadísticas para la ciudadanía. De hecho, está caído desde varias semanas. Nosotros proponemos que se puede analizar la efectividad del control externo a Carabineros y a cualquier otra institución vía un portal de resultados que muestre el número y las horas de auditorías por institución fiscalizada y por tipo de fiscalización. Es decir, se fiscalizaron las compras públicas, se fiscalizaron procesos relacionados con remuneraciones,
qué tipo de hallazgo hubo en cuál tipo de auditoría. Queremos proponer estadísticas que muestren de forma resumida este tipo de hallazgos, que muestran también las observaciones que son subsanadas versus las mantenidas por la institución fiscalizada, que muestran los resultados de las acciones correctivas desarrolladas a raíz de los hallazgos de auditoría. Y, por último, que muestran también indicadores que miden la mejora en los procesos de las instituciones fiscalizadas a raíz de los hallazgos de la auditoría y también indicadores de satisfacción de las instituciones fiscalizadas. Todo eso para tener transparencia acerca del control externo que se hace sobre Carabineros. En resumen, aquí en materia de rendición de cuentas hay 6 medidas que tienen como objetivo reforzar el ambiente de control para que haya una rendición de cuentas, la creación de esta comisión de integridad, la creación de un canal de whistleblowing, después el objetivo de mejorar la rendición de cuentas de Carabineros mismo. Proponemos una comisión que define qué datos la sociedad quiere saber de Carabineros. Después, que haya un mínimo de rendición de cuenta acerca del gasto en productos y resultados de Carabineros, que haya una rendición de cuenta entendible acerca del empleo público en Carabineros y, por último, acerca del control externo de Carabineros, que se publiquen las estadísticas mencionadas. Bueno, comentar algunos aspectos sobre auditoría y control. Para efecto del acta, preséntate, que quede en el registro. Mi nombre es Orlando Rojas, yo soy director de proyecto del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. Respecto de aspectos sobre auditoría y control que hemos analizado, tal como planteamos la pregunta desde la rendición de cuentas, nos preguntamos de la ciudadanía lo siguiente en términos de control. 1. ¿Por qué los mecanismos de control interno de Carabineros no fueron capaces de detectar irregularidades? Como ciudadanos preguntamos, ¿cómo determinan ellos los riesgos sobre los procesos susceptibles de corrupción? ¿Cómo son esos riesgos? ¿Están correctamente determinados los puntos de control de dichos procesos? ¿Existe información oportuna y fidedigna de aquellos procesos? ¿Están claros los actores, su cadena de responsabilidad y la posición de control entre ellos? Eso es lo primero que nos preguntamos. Segundo, respecto al control externo que hace la Contraloría General de la República. Perdón, una consulta, presidente, solo para entender bien. ¿Esto es lo que Carabineros ha denominado una matriz de riesgo? La matriz de riesgo es una de las medidas que Carabineros señaló que va a actualizar. Sí. Nosotros queremos plantear acá algo un poquito más allá de la matriz de riesgo, que en realidad la matriz de riesgo no es algo tan actualizado en materia de auditoría y gestión de riesgo. Ok, o sea, esto es más amplio, más completo. Exacto. Okay, gracias, presidente. Hablando del control externo, también nos preguntamos, en este caso la Contraloría, ¿cómo mide el éxito de las fiscalizaciones? ¿Cuáles fueron los resultados, tal como decía Janet, de auditorías que realizaron los procesos vulnerados de Carabineros? ¿Cómo están midiendo el riesgo ellos en la institución y sus procesos? ¿Cuál es la política en este caso, por ejemplo, del personal fiscalizador para dejar de ser cooptado? ¿Y qué capacidad analítica sobre la información poseen? ¿Qué queremos presentar acá? ¿Cuál es la tendencia actual mundial en términos de auditoría? Auditoría interna y auditoría externa. Acá hay algunas citas, tanto de organismos internacionales de auditoría interna como organismos internacionales de auditoría externa, como es la INTOSAI, que es la Organización Mundial de Entidades de Fiscalización Superior, de las Contralorías del mundo. La tendencia actual hoy día es hacer analítica de datos, data analytics. Dicen, hay tanta información hoy día que salen de los sistemas que es necesario aplicar modelos basados en tecnología y en minería de datos. Lo voy a explicar un poco. ¿Qué queremos hacer? Queremos mejorar el control interno y externo basado en estos datos, que significa hacer más con menos. Analítica de datos, ¿qué implica? Implica control automatizado y continuo sobre los procesos riesgosos. Descubrir patrones de fraude de forma masiva sin extraer información de muestra manualmente. Hoy día el control se llama manual. Cada auditor va y controla manualmente, saca registro de información. Con analítica, hoy día dejan de existir las muestras, se audita la totalidad de registros. Más un modelo de gobernanza de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una estrategia organizacional basada en el control de la calidad y confiabilidad de los datos. Los datos tienen que estar integrados y siempre disponibles para la auditoría. Esto nos puede dar predictibilidad y control de resultados, que es decir, saber a priori las desviaciones en los procesos críticos, a tiempo de forma eficiente y mejorar continuamente los procesos basados en escenarios y modelos predictivos. Es dar un paso un poco más allá. ¿Qué pensamos? El futuro, que en realidad es el actual de la auditoría,
la actualidad de la auditoría, es la utilización de analítica de datos. Hoy en día, todos en las instituciones generan información de sus procesos, tienen sus procesos en sistemas informáticos que producen muchos datos. Dentro de lo comprometido por Carabineros, establecieron la creación de un ERP, que es un sistema de gestión de sus recursos, lo deben conocer, y un sistema de control de gestión estratégico, son indicadores, basados en herramientas de inteligencia de negocio. Esto produce mucha información, pero no nos quedemos ahí. En realidad lo que importa es cómo nosotros tomamos esa información y hacemos algo. No sacamos nada con crear sistemas, si no tenemos una estrategia. Por tanto, nosotros planteamos que tiene que existir analítica de datos, que es extraer información de estos datos con la ayuda, claro, de software y de gente especializada para obtener conclusiones de esa información. Como les contaba, tradicionalmente se ocupan pequeñas muestras y con esto esperamos que se analicen la totalidad de transacciones para que haya una mayor cobertura en riesgo de fraude. ¿Qué pasa si un auditor hoy día va y analiza unos cuantos registros y no encontró nada atípico? En la conclusión de la auditoría queda que no encontró nada. Pero ¿qué pasa? Que dentro de los millones de registros, en 3 registros había algo, eso siempre va a quedar en la sombra. Con estos modelos esto no pasa. Es crucial hacer esto para hacer más con menos, más calidad con menos recursos, más eficiente. Se puede utilizar para hacer auditoría y controles continuos, para el cumplimiento legal, para la ejecución de pruebas de auditoría, la revisión de procesos e investigaciones de fraude. Planteamos un camino súper simple en un modelo que es llegar al menos en 3 años a tener datos, una estrategia de datos y qué datos son relevantes que tenemos que estar capturando siempre, avanzando hacia un modelo de gobernanza de los datos, que lo voy a explicar más adelante, pasando desde objetivos, pasando a indicadores de monitoreo, hasta llegar hasta auditorías continuas, que es decir, en vez de ir una vez cada 2 años, cada 1 año, a auditar un proceso, esto esté permanentemente en revisión en base a los datos que se van generando, para pasar de 3 a más años a una analítica avanzada que sean análisis predictivos. ¿Por qué tenemos que esperar que sucedan las cosas para tomar acciones? Hay que ser proactivo y hoy día esto lo permite. Luego, un modelo de gobernanza de los datos. Hoy día es una necesidad, no solo en Carabineros, en el Estado en general, plantear una gobernabilidad sobre los datos que se generan. Como planteaba Janet, los datos, así como sirven para la rendición de cuentas, sirven también para la mejora interna de los propios servicios públicos. Hay que plantear estrategias. Esto es un modelo de la Universidad de Stanford del año pasado. Estrategias sobre dimensiones de las personas, las políticas, las tecnologías y los riesgos y beneficios. Hoy día uno puede hacer una medición de Carabineros, así como de cualquier institución, cuál es su estado de madurez respecto de su calidad de datos. La Contraloría señalaba en su informe, en su presentación acá en esta comisión, que existía mucha vulnerabilidad de los sistemas informáticos de Carabineros en sus datos. Podían modificar sus datos, eso no puede pasar. Desde un modelo indisciplinado, donde nadie está consciente de los datos, pasar hasta un modelo gobernado, donde existen equipos encargados de gobernar estos datos y existe una conciencia de la importancia de estos datos a través de políticas automatizadas y revisiones que impliquen que nunca se registren mal ningún tipo de información. Eso es lo que planteamos. ¿Cuál es la clave? Primero, en términos de personas, la gobernanza de datos efectiva requiere de un patrocinio directivo, así como un compromiso entre las áreas funcionales y de tecnología. En términos de política, un programa de gobernanza de datos debe crear y reforzar qué es considerado como datos aceptables a través del uso de políticas institucionales que guíen la recopilación y la administración de los datos. Y en términos de tecnología, no es un tema tecnológico solamente en términos de mejorar la calidad, sino también tiene que ver cómo se comunican las distintas personas dentro de la organización, porque los datos tienen que ser vistos como un activo estratégico, no como algo que es inherente a un sistema. Planteamos acá un pequeño modelo donde presentamos a través de datos de calidad operacionales de Carabineros. Esos pueden ser utilizados tanto para el control estratégico, para la auditoría interna y a su vez pueden ser presentados directamente a Contraloría General para que hagan un modelo analítico sobre los datos que sea complementario a la auditoría externa regular que hacen sobre estos procesos. Propuesta. Sí. Sí. Planteamos. Existen hoy día los datos que está generando Carabineros hoy día. Esos datos deben plantearse una política para asegurar su calidad, que no sean vulnerados. Eso, a su vez, genera un repositorio de datos analíticos que sea resumen y que integre toda la información
para que puedan hacer labores de fiscalización más efectivas. Y esto planteamos que podría compartirse de alguna manera con Contraloría General de República para que ellos tengan acceso directo a esos datos, no tengan que estar yendo una vez cada 2 años, cada 1 año o la regularidad que sea. Esto tiene que ser un proceso continuo. En términos de propuestas, la primera conclusión, no solo debemos preocuparnos de crear nuevos sistemas, tal como lo planteó Carabineros, el ERP, el sistema de control de gestión, entre otros. Por sí solo, esto sitúa en términos de gobernanza de datos en un nivel indisciplinado reactivo. Hay que preocuparse de la estrategia detrás de estos sistemas. La tecnología sirve para un propósito organizacional y por sí sola no soluciona los problemas. Por tanto, tenemos que tener un ojo en lo que está haciendo. Nosotros planteamos acá un cuadro estadístico que muestra el gasto en tecnología, ya sea de equipos como software, en 3 instituciones que quisimos comparar. Los Carabineros, en este caso Contraloría y el Servicio de Impuesto Interno. Como pueden ver, acá el azul es Carabineros. Este ha sido su gasto en tecnología. Estamos hablando de millones de pesos. Carabineros acá tiene alrededor de 2.000 millones de pesos en gasto en tecnología, software, hardware. La Contraloría tiene alrededor de 3.000 millones de pesos. Y Impuesto Interno tiene mucho más. Nosotros comparamos acá cuál es el gasto en tecnología por la dotación que tiene este organismo. Y podemos ver la deficiencia que en este caso tiene Carabineros. Carabineros tiene 0,03 millones en tecnología por carabinero, por funcionario. La Contraloría tiene 1,42 millones en gasto en tecnología por funcionario. Impuestos Internos tiene 1,27 millones de gasto en tecnología por funcionario en 2016. Por la dotación, ahí lo estoy partiendo por la dotación. Entonces, para hacer una magnitud del gasto. En este caso, vemos acá cómo la Contraloría ha ido creciendo su gasto en tecnología. Carabineros ha tenido un comportamiento más irregular, pero como veíamos, tiene que existir una correlación entre esto, entre la magnitud de las personas y el gasto. Nosotros preguntamos, por ejemplo, en este caso, si la Contraloría acá ha tenido una explosión en gasto en tecnología, interesante sería ver cuáles son los resultados en términos de la mejora en los procesos de fiscalización con esa tecnología para que podamos evidenciar si se requiere más o menos gasto. Lo mismo en Carabineros. 3 propuestas: desarrollar un plan de auditorías y controles continuos basado en analítica de datos, no caer en la trampa de falta gente para controlar. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Lo que falta realmente es inteligencia en la función, no solo en la auditoría interna, sino también externa de la Contraloría. 2, desarrollar un modelo de gobernanza de los datos, una estrategia para asegurar su calidad y su traspaso hacia el órgano de fiscalización externa, quienes deben utilizar dichos datos en trabajos de auditoría más oportunos, certeros y eficientes. Y 3, crear un Chief Data Officer, una oficina general de datos de Carabineros, que esté encargada de implementar un modelo de gobernanza de datos y abordar y colaborar con el desarrollo de pilotos sobre control automático y predictivos basados en Data Analytics. Por tanto, si queremos generar este nuevo sistema, estamos conscientes de que hay que informatizar procesos para mejorarlo, es importante que se generen las instancias de estrategia necesaria para que ello ocurra. En resumen, la propuesta de plan de auditoría interna continua basada en analítica. Planteamos un plazo de implementación 2 años para un piloto, tanto para lo que pueda desarrollar Carabineros como la Contraloría. Para mejorar la calidad de la información, esperamos que en 1 año Carabineros pueda definir una estrategia de gobernanza de sus datos que asegure que sus datos sean de calidad y no sean vulnerados. Y para mejorar el uso y gobierno de la información, en un plazo de 6 meses, perfectamente se puede crear un Chief Data Officer encargado de gestionar los datos, su calidad y su integración con la auditoría. Eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, Orlando. Vamos a dar la palabra para a la otra exposición, a la Paz Ciudadana, a Daniel Johnson, y después vamos a hacer las preguntas que correspondan respecto de las 2 presentaciones. Muchas gracias, presidente, y a través suyo a todos los integrantes de la comisión por invitarnos a exponer sobre este tema que para nosotros es de principal relevancia. Estamos instalando la presentación.
Bueno, aprovecho las presentaciones entonces. Yo soy Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Hoy día me acompaña Patricio Tudela, que es director del área de análisis y estudios de la Fundación, y también Claudio Soto, que es el jefe de comunicaciones de la Fundación. Yo les voy a leer un texto que preparamos, breve, se lo hago llegar, presidente, a través. Por favor. Gracias. Bueno, nosotros compartimos en gran medida lo planteado recientemente por el Observatorio del Gasto Fiscal. Nosotros creemos que el principal problema que tenemos que resolver hoy día es un problema de transparencia y de mecanismos, de generar cuáles son los instrumentos para poder lograr que Carabineros tenga un control tanto de la sociedad civil como de las mismas instituciones públicas ante las cuales por ley debería rendir cuenta, y sabemos todos que en la práctica eso no sucede, al menos con la intensidad que debería ser. Como introducción al texto, nosotros decimos que Carabineros representa sobre el 80% de los efectivos policiales de nuestro país y es por lo tanto el pilar fundamental para poner en práctica las políticas de seguridad pública diseñadas por los gobiernos. Nosotros en la Fundación hemos estudiado el desempeño de Carabineros como el de la Policía de Investigaciones desde hace más de una década. Hemos participado en foros y comisiones internacionales y nacionales. Hemos acompañado procesos de modernización de cuerpos policiales en Chile y en el extranjero y hemos generado información y reportes sobre estrategias policiales y, humildemente, yo creo que tenemos un conocimiento relevante del sistema, lo que permite hacer un análisis medianamente acabado de la situación que nos convoca hoy día. Carabineros es parte del sistema de seguridad y es auxiliar del sistema de administración de justicia en Chile y ha sido fundamental para el desempeño de sus funciones la legitimidad alcanzada frente a la ciudadanía, hecho que se evidenciaba en realidad frecuentemente en las encuestas de confianza de las instituciones de nuestro país, donde se mantenían normalmente entre los 3 primeros lugares. De esto deducimos que el caso de corrupción que estamos analizando en esta comisión y la crisis institucional que esta da cuenta tiene el efecto más grave en el evidente daño, más allá que el evidente daño económico y desvío de atención de sus funciones, en la pérdida de confianza y legitimidad ante la ciudadanía. Es imposible que una institución policial pueda desempeñar correctamente sus funciones si no se encuentra legitimada y cuenta con la confianza de la sociedad con la que debe trabajar. Este descrédito social puede derivar en una crisis aún mayor si no se toman las medidas concretas que, además de prevenir que se repitan eventos de corrupción del mismo tipo en el futuro, se hagan cargo de las circunstancias y situaciones que han hecho posible que estos ocurran. Estas deben considerar al menos una profunda revisión de la selección al ingreso a la institución, de las mallas de formación, de la carrera funcionaria, de los criterios de ascenso, de su estructura organizacional y, en particular, de una cultura cuya verticalidad, mantenida incluso con el personal en retiro, se torna permisiva y avala la prestación de servicios que se alejan de su rol institucional. Por su parte, la evolución de los índices de inseguridad revela que se debe poner especial atención en la eficacia de la policía. Si bien estos datos no presentan un aumento desmedido de la percepción de inseguridad, muestran un estancamiento que no refleja el esfuerzo realizado en los últimos años en aumentos de dotación y en actualización de equipamientos e infraestructura, poniendo en tela de juicio la eficacia en el uso de esos recursos. Estas señales deben ser miradas detenidamente y se debe revisar por qué importantes esfuerzos económicos no han impactado en una mejora de las capacidades y la efectividad policial, y la criminalidad en los territorios sigue siendo resiliente a su acción. Lo anteriormente expresado devela la necesidad de hacer cambios institucionales importantes en Carabineros, tomando acciones profundas y acordadas en las áreas ya descritas. La responsabilidad de ejecución de este proceso recae en el Estado en su conjunto, en el alto mando de la institución en particular y en la sociedad civil inherente. No podemos cometer el error de visualizar este caso como un problema aislado, tomando medidas acotadas que no dan cuenta de la dimensión del problema, A pesar del daño institucional que se ha hecho, esta situación puede aún ser vista como una oportunidad para construir en conjunto la institución policial que el país requiere, y contamos con que el alto mando de Carabineros tendrá la altura de mira que le permita abrirse a hacer los cambios que se necesitan. Eso como introducción. Ahora hacemos un análisis de las medidas que fueron presentadas por Carabineros como posibles soluciones a la problemática. Hemos analizado las medidas que impulsa Carabineros para subsanar las condiciones institucionales que permitieron que este caso de corrupción ocurriese,
No hablamos de corrupción como una figura legal, sino como el deterioro de la eficacia de la acción policial y el alejamiento de la institución de su función debido a malas prácticas por la inobservancia de valores, leyes, reglas y protocolos de actuación, generalmente haciendo uso indebido de atribuciones, recursos o información con el objeto de obtener algún provecho económico de otro tipo. Esto lo definimos para dejar claro cuál es el ámbito que nosotros estamos, a través del cual nosotros estamos dirigiendo nuestro análisis. Tomando este enfoque del problema, realizamos un análisis de las medidas propuestas por Carabineros con la información disponible públicamente de ellas, que lamentablemente tampoco es muy detallada. Nosotros hemos tratado de conseguir la información más en detalle, pero no contamos con ella. Evaluando si son suficientes para augurar resultados satisfactorios. En el estudio se compararon las propuestas de la institución con estándares y recomendaciones de organizaciones internacionales y se revisaron modelos de países desarrollados enfocados en programas para generar integridad en las policías. Es importante considerar que el análisis realizado en la investigación judicial y en esta misma Comisión Especial Investigadora muestran que los hechos ocurrieron en un periodo de tiempo que es bastante largo y de una forma que evidencia un problema más bien sistémico y no solo de conductas indebidas de miembros individualizados y por lo tanto las medidas a implementar requieren de un diagnóstico más profundo y de una intervención de amplio espectro. Como primeras conclusiones resultantes del análisis de las medidas presentadas por Carabineros podemos indicar: 1. Que algunas de las medidas planteadas pueden, sí, inhibir parcialmente conductas indebidas y de corrupción. Por ejemplo, las medidas que dan cuenta de mejoras en el sistema de gestión de información y de eficiencia, de hacer más eficiente el control interno y externo. Sin embargo, estas medidas evidencian un diagnóstico no suficientemente amplio como se requiere, que dé cuenta de las causas estructurales que posibilitan la ocurrencia de los hechos, sino más bien van al hecho en concreto, sin hacerse cargo de qué fue lo que permitió que estos hechos ocurrieran. Punto 3. Las medidas no se encuentran alineadas con los estándares recomendados por organizaciones internacionales, como la misma Organización de Naciones Unidas, ni tampoco con recomendaciones y directrices de foros y reportes internacionales, ni se basan en modelos o experiencias ejecutadas en países desarrollados y de la región que hayan mostrado ser efectivas, de las que hay evidencia suficiente. Las medidas, por lo tanto, no son suficientes para crear condiciones socioinstitucionales y jurídicas que garanticen que las conductas indebidas de Carabineros no se repetirán, sino más bien se enfocan en el manejo de una crisis puntual. Y por último, las medidas se presentan en forma aislada y en un corto periodo de tiempo. Las medidas se plantearon para ser ejecutadas en 30, 60, 90 y como máximo 120 días, que evidentemente es un plazo insuficiente para implementar medidas con la profundidad que hoy día requerimos. Como fundación recomendamos, hemos preparado en realidad un grupo de recomendaciones que no pretenden ser implementadas taxativamente, sino más bien promover un enfoque de solución de problemas con una aproximación integral, capitalizando la experiencia de situaciones similares, especialmente en policías en países desarrollados. Ante sistemas policiales en que se manifiestan situaciones de corrupción, los países desarrollados han generado mecanismos de prevención y control de conducta que afectan la integridad de la función policial. Las medidas implementadas obedecen en general a criterios transversales, como la integralidad, la transparencia y proactividad, empoderando también a actores externos a la policía, entre ellos el resto de la institucionalidad del Estado y la sociedad civil, que debe estar preparada para ocuparse de estos problemas. Aquí coincidimos plenamente con lo que planteaba el Observatorio del Gasto Fiscal. La solución no está únicamente en las policías, sino fundamentalmente en la institucionalidad y las facilidades que ofrece su marco jurídico para incubar buenas prácticas de transparencia, efectividad del servicio policial y responsabilización tanto por los logros y fracasos. Los incentivos para evitar la corrupción deben estar dentro y fuera de la institución. El problema de transparencia también no es solo en las medidas de gasto, en los temas administrativos, sino también en temas de operatividad, en temas de cuántos efectivos, por ejemplo, hay en qué funciones. Son datos que tampoco son transparentes y nosotros no, a pesar de que nos abocamos a estas temáticas, no hemos logrado contar con ellos para poder hacer un análisis más en profundidad. Debe ponerse especial atención en los factores situacionales y organizacionales y en la evidencia que aportan estudios sistémicos recientes en países que abordan la corrupción policial no de manera coyuntural, como Reino Unido, Australia y el Estado de Los Ángeles en Estados Unidos. En California, en realidad. La evidencia científica revela que la posibilidad de ocurrencia de eventos de corrupción no depende de carencias en la instrucción policial, sino más bien de factores organizacionales y situacionales de contexto, sumado a ambientes laborales tolerantes que generan oportunidades e impunidad. La conducta indebida de un funcionario es muchas veces aprendida durante la trayectoria profesional. La experiencia comparada revela que el éxito en las intervenciones de este tipo en las policías depende de un diagnóstico integral,
que considere factores organizacionales y situacionales. Las soluciones implementadas deben estar basadas en una estrategia de largo plazo y enfocándose en someter la institución al escrutinio público, ya que no se trata solo de evitar la corrupción, sino también de recuperar la confianza, que, como decíamos al principio, es el patrimonio que de más alto costo haber perdido por esta situación. Para avanzar hacia la transparencia y responsabilización de la institución, se debe poner énfasis en tópicos como, primero, sistemas que permitan la aceptación de quejas y denuncias contra la policía, que hoy día, si bien existen, no son transparentes ni de conocimiento público, ni aún de la persona que hace la denuncia. Deben tener sistemas para reportar las malas conductas del personal, ligado a lo anterior, por supuesto, pero esto es interno. Investigar las conductas irregulares, una vez que tienen la denuncia, tienen que hacer las investigaciones y estas investigaciones tienen que ser transparentadas en sus conclusiones y en las resoluciones que se adoptan a partir de ellas. Y por último, transparentar el tratamiento de la información relativa a malas conductas de la policía. Al igual que las lógicas utilizadas para prevenir delitos hacia la comunidad, es fundamental actuar de manera preventiva al interior de la institución, poniendo acento en los infractores motivados, los blancos atractivos y especialmente en aquellas circunstancias que facilitan los delitos y conductas alejadas de la probidad. De la misma manera, se debe propiciar la instalación de mecanismos de control formal desde el Ejecutivo, el Legislativo, desde los grupos de interés en la sociedad y desde los medios de comunicación. Para lograr el avance esperado es necesario innovar y reconocer e implementar buenas prácticas en 4 ámbitos. Primero, el diseño de estructuras y el impulso de procesos efectivos de control interno, con características preventivas, además de las punitivas, para asegurar un monitoreo proactivo y no solo reactivo. B, la introducción de medidas de vigilancia civil, mecanismos efectivos para el tratamiento de las quejas internas y externas. Letra C, la implementación de mecanismos efectivos para que se aseguren la rendición de cuentas o accountability policial en términos jurídicos, políticos y comunitarios. Y finalmente, mejorar la formación y reentrenamiento del personal policial, facilitando la renovación de las estrategias de actuación. Un aspecto importante a considerar es que además de los evidentes efectos económicos, los casos de corrupción afectan directamente la eficacia policial. Los recursos malversados habían sido otorgados a la institución en base a un plan de ejecución que se debía materializar, por ejemplo, en beneficio a funcionarios, aumentos de dotación, renovación de equipamiento o nuevas inversiones. Si consideramos que el presupuesto de Carabineros es como un todo, aunque hayan salido de algunas cuentas en particular los desfalcos. Y evidentemente estas intervenciones que era necesario hacer con los recursos que están destinados para ello, no fue posible realizarlas. Adicionalmente, dado que el número de transacciones que la investigación ha mostrado están involucradas, que son muchas, podemos estimar que una parte importante del tiempo de los responsables fue destinado a esta acción, desatendiendo su deber policial. Dadas ambas situaciones, podemos estimar que el caso ha afectado no solo la prevención de los delitos, la seguridad ciudadana y además en temas económicos y el tema de imagen de Carabineros que le impide hacer mejor su gestión. Como hemos señalado en este documento, el aseguramiento de condiciones internas óptimas para reducir la probabilidad de corrupción sistémica y conductas indebidas depende del ejercicio del control externo, vigilancia civil, a través de mecanismos desde el Poder Ejecutivo, Subsecretaría del Interior, DIPRES, etcétera, el Poder Legislativo, la función de Contraloría, los tribunales de justicia, los medios de comunicación y la sociedad civil. En este contexto, nosotros ponemos en conocimiento, como fundación de esta comisión, que estamos trabajando para la instalación de una comisión técnica transversal para examinar y recomendar medidas que incrementen la eficacia preventiva de Carabineros y hacer el seguimiento y monitoreo externo necesario de las medidas y acciones que Carabineros y las autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos emprendan. Como reflexiones finales, podemos decir que la función policial se sostiene en una visión práctica de lo que se pide y espera de Carabineros. De esta situación se espera y exige que sea, de esta institución se espera y exige que sea eficaz frente al delito, pero también en combatir todo lo que la aleja de este fin, que actúe pegada a la legalidad y que cuente con la legitimidad social. Estos son los 3 pilares de lo que se llama la deontología policial, que no es más que el fin por el que la institución existe y las obligaciones que éstas conllevan. Las conductas indebidas son uno de los focos más problemáticos del actuar policial, ya que diversos estudios relacionan ambas variables y subrayan que la escasa supervisión, junto con el escaso control externo y vigilancia civil, facilitan las conductas indebidas en el ejercicio de la labor policial. Una estrategia adecuada, orientada a reducir las malas conductas, no puede fundarse solo en el control y la fiscalización del cumplimiento de los códigos de ética, al respecto las normas y los protocolos disciplinarios. Para procurar más accountability policial, es decir, facilitar la responsabilización sobre el desempeño, los estudios sugieren una combinación de medidas reactivas y proactivas,
Se necesitan políticas y líneas de acción orientadas a la prevención, el monitoreo de conductas de riesgo y la asistencia a grupos de policías vulnerables en el entendido que están más en riesgo porque su función los acerca más a posibilidades de cometer este tipo de delitos, evitando y anticipándose a las consecuencias. Las conductas indebidas no son intrínsecas a los miembros, sino son aprendidas. Son el resultado de un conjunto de circunstancias y situaciones que las favorecen o facilitan, más allá de la opción o decisión que conscientemente puede adoptar un policía en una situación particular. Las mejores medidas entonces serán aquellas que reducen su excesiva independencia y libertad en su actuar, lo que se llama autarquía, empoderan a las autoridades civiles sobre la conducción de la política de desarrollo policial, garantizan control externo, incrementan la efectividad del control interno y finalmente reconstruyen la confianza ciudadana. La experiencia chilena y el examen de casos de corrupción hacen aconsejable construir acuerdos político-técnicos que se transformen en decisiones en distintos niveles y se ejerzan las responsabilidades haciendo uso de las facultades asignadas a las autoridades de acuerdo a la ley. Según los nuevos enfoques en gerencia pública, el control interno debe ser visto como una práctica que permite observar y asegurar el cumplimiento de objetivos y metas de una organización. En una policía moderna, el control no persigue únicamente sancionar el incumplimiento, sino también promover el logro objetivo. El control interno tiene que ver también con asegurar la legitimidad de la policía, con la observación de la conducta funcionaria y dar garantías y facilidades a los actores externos, como autoridades y sociedad civil para su monitoreo. Debemos abordar el problema de corrupción identificado en Carabineros como una oportunidad para mejorar la transparencia del sistema policial y que se adopten las medidas político-jurídicas para una reestructuración que garantice la prevención y el control de las conductas indebidas. Y de esta forma, la sociedad chilena recupere la confianza en una institución pública querida, pero que debe adoptar cambios para constituirse como un servicio policial moderno y respetuoso de los valores del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias al director de Paz Ciudadana, que nos ha entregado una completa exposición, al igual que el Observatorio Fiscal, respecto de propuestas en la materia. Vamos a darle la palabra a los señores diputados. Diputado Gutiérrez, ¿tenía? ¿No? Sí, pero con el micrófono abierto, por favor. Parece que Paz Ciudadana leyó algo que es distinto a lo que nos entregó en el como documento, ¿no? ¿Lo tienen también? Si es posible que nos entreguen. Y puedo hacer una consulta a Paz Ciudadana con respecto a los casos monitoreados de corrupción policial. Nos habló de Inglaterra, Los Ángeles y Australia. ¿En qué consistieron esos casos que son ejemplares, según ustedes? ¿Sí? Gracias, presidente. Quiero agradecerles a todos los expositores su disposición a acompañarnos hoy día. Lo que ustedes nos plantean se van volviendo las líneas recurrentes de trabajo de esta comisión, particularmente en lo que se refiere a la dificultad para acceder a información útil de lo que realiza Carabineros, lo que el observatorio llama, entre otras cosas, la desvinculación entre el gasto, la inversión y los resultados de ese gasto, o el efecto en las políticas policiales, en la manera de disminuir la tasa de delito, en fin. A los representantes del observatorio yo les quisiera pedir, si es posible, que pudieran abundar un poco en los mecanismos de definición de integrantes de la sociedad civil de las comisiones de integridad. Yo no sé cómo ocurre esto en Australia o en Inglaterra, entiendo que son los casos que se han planteado acá. Sería interesante saber, para una cultura como la nuestra, que no está muy familiarizada con la incorporación efectiva de la sociedad civil en cuestiones que tienen o relevancia técnica o de política pública. Les agradecería nos pudieran ilustrar sobre eso. Y a quienes nos acompañan de Paz Ciudadana, quisiera pedirles que pudieran pudieran ilustrarnos sobre los obstáculos, las barreras al cambio, porque lo que ustedes nos plantean también se va convirtiendo de alguna manera en elementos recurrentes sobre los que hay que trabajar. Pero uno se pregunta, esto no es
no es algo a lo que estemos llegando, o una conclusión a la que estemos llegando hoy día, es el resultado de observaciones sistemáticas en el tiempo. Y sin embargo, cuando se produce la crisis, ni Carabineros ni la autoridad política van al fondo. Nuevamente persisten en una solución que tiende a responsabilizar al escalafón de intendencia, al área de finanzas, a aislar a lo que diríamos en buen chileno un pato malo, para no asumir el problema institucional, no asumir el problema estructural, que como algunos de ustedes planteaban, además afecta a otras instituciones, un problema del Estado de alguna manera, ¿no? Entonces sería interesante conocer cuáles son las barreras que ustedes perciben para que esto pueda transitar una fase de cambio positivo, para transformarse en la oportunidad que ustedes llaman y que no sea más bien motivo de una frustración adicional o que tengamos que esperar un nuevo fraude para poder tomar medidas de fondo. Gracias, presidente. Y gracias de nuevo por la exposición. Muchas gracias. Diputada Hoffman. Perdón. Que mire diputada Sabat. No se preocupe, da lo mismo. Pero rubio da lo mismo. No se preocupe. Una pérdida. Agradecer a los invitados y muy cortito, presidente, tiene que ver con una mención que nos hizo Chile Transparente también la semana pasada con respecto a la necesidad de fomentar un sistema de protección a las víctimas, a los que denuncian en el fondo. Y en ese sentido, asegurar un poco justamente el apoyo que se le hace a los denunciantes con acciones concretas. Ustedes mencionaron algo de cómo implementar la Comisión de Integridad Policial. Entonces, en ese sentido, sobre esa propuesta, ¿cómo creen ustedes que debiese ser la rendición de cuentas de la resolución o del resultado que tiene que ver con las denuncias? Entender cómo podemos articular eso para que se dé en esa comisión y además cómo lo compatibilizamos en los casos que afecte la seguridad nacional y orden público. Porque tenemos que, de alguna u otra forma, hacer que compatibilice las dos cosas. Nosotros también hemos hablado con distintos invitados la situación que existe hoy día de los gastos reservados. Necesitamos también, de alguna u otra forma, que esto tenga una justificación, que se pueda argumentar estos gastos reservados sin que de repente también tengamos que dar mucho detalle a estos gastos reservados. Entonces, de que haya una rendición de esos dineros, que son muchos, pero al mismo tiempo resguardar lo que resguarda el hecho que sea reservado. Esas dos situaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sabat. Janet. Y después Daniel. Acerca de la primera pregunta de cómo incorporar la sociedad civil en la Comisión de Integridad y cómo lograr, cómo aprender de otros países en este proceso, debo decir que ya tenemos en Chile experiencia por la implementación, aunque no tan feliz, pero ya pasó de la Ley 20.500, que creó, entre otros, varios consejos de la sociedad civil en casi todos los servicios públicos. Algunos funcionan bien, otros no funcionan bien. Y por eso quería destacar, por ejemplo, el Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC de Chile Compra, que tiene un mínimo de estructura de gobernanza y por ende funciona bien. Y que además tiene la particularidad que no fue la directora del servicio la que eligió los integrantes, como pasa en varios servicios, sino fue una elección abierta y transparente entre todos los miembros. Por ende, nosotros proponemos aquí una especie de COSOC de Carabineros junto con la Contraloría General de la República para poder orientar mejor, trabajar junto con la Contraloría desde expertos como Paz Ciudadana y otra universidad que son expertos en temas de seguridad, desde expertos en finanzas, en compliance y en transparencia, trabajar en conjunto y que haya cupos a los cuales uno postula por tipo de competencia que uno tenga y con el requerimiento que este comité debería cubrir toda esta competencia que nosotros proponemos, al menos esta que identificamos. Y que haya un mínimo de gobernanza, de actas públicas, etcétera, que hacen que este comité realmente tenga los debates profundos que deberían hacerse sobre qué datos necesitamos y qué tipo de control queremos mejorar en Carabineros de Chile.
Por el otro lado, un ejemplo, por ejemplo, de un país como Guatemala, donde nosotros fuimos invitados recién este año por el Banco Mundial para ayudar en la creación de un observatorio del gasto fiscal que el Ministerio de Hacienda allá quiere impulsar. Puedo decir que ellos implementaron un comité de usabilidad de datos. Entonces, un subcomité que tiene solamente la tarea de decir, mira, lo que tú publicas no me sirve porque no tiene el formato, no tiene el contenido, no tiene la periodicidad ni la oportunidad requerida. Entonces, la preocupación por el dato, por un lado, no es algo que solamente está ahora en Chile naciendo, sino existe en todos los países, justamente gracias a las nuevas tecnologías, que Orlando mencionó algo, lo que se debería hacer en el ámbito del control y en el ámbito de la rendición de cuentas. Gracias a las tecnologías hoy día se pueden transformar múltiples datos en conocimiento. Eso es la gracia de la tecnología, de procesar información que la persona humana no puede procesar y sacar conclusiones de ella. Entonces, creemos que este comité debería trabajar como los mejores COSOC en Chile. Y no sería nada difícil crearlo. De hecho, nosotros proponemos en general que no debería durar más de 6 meses la creación de este comité entre Contraloría y sociedad civil, con los procedimientos que nosotros propusimos. Eso por un lado. Después, acerca del canal de denuncias que se preguntó, nosotros creemos que es sumamente relevante implementar este canal que hoy día a lo menos nosotros no vemos implementado en Carabineros, y darle la total seguridad de protección del anonimato del denunciante. Y como esta comisión de integridad que nosotros recomendamos reporta igual al alto mando, el alto mando igual va a estar informado de la denuncia que va a estar recibiendo, pero va a haber un firewall, va a haber una protección de la identidad entre medio que asegura que la gente realmente se atreve a hacer la denuncia. Eso no es nada nuevo. En el sector privado los canales de denuncia tienen tecnología implementada, sea en la Bolsa de Santiago, en muchas empresas existen estos canales de denuncia y no es complejo instalarlo de esta manera. Nosotros creemos importante sí ponerlo debajo de esta comisión de integridad y no dejarlo simplemente al interior de Carabineros. Acerca de los gastos reservados, también creemos que los mismos tipos de control, sea interno o externo, que Orlando recomendó hacer, deberían hacerse sobre los gastos reservados. Decía, solamente con la diferencia de que el informe no se publica, pero en principio debería someterse a los mismos procedimientos y de uso de datos, analítica de datos para extraer conocimiento y detectar anomalías en el uso de estos gastos reservados a tiempo y prevenir el fraude. Y eso hoy día con la nueva tecnología es posible. Incluso si agreguemos aquí una tecnología adicional como el blockchain en las compras reservadas, por ejemplo, las compras de bienes, servicios, consumo, va a crear una trazabilidad del 100% de toda la cadena, de todas las autorizaciones que se hicieron sobre las compras respectivas. Entonces, también es algo que debería y podría perfectamente analizarse, una nueva tecnología que varios países a nivel internacional están analizando para crear registros, veredictos que no son alterables, para después detectar fraude vía la tecnología automáticamente y con seguridad de la calidad del dato. Al Observatorio Fiscal, le damos la palabra a Fundación Paz Ciudadana. Si me permiten contestar primero la segunda pregunta que había hecho el diputado Espejo sobre las barreras de cambio, y después Patricio Tudela va a responder la primera a usted, diputado
Gutiérrez sobre los ejemplos internacionales, sobre cuáles son las barreras que tiene Carabineros al cambio. Bueno, es un tema bastante complejo. De hecho, la gestión del cambio es lo más complejo en cualquier institución. De hecho, hay toda una disciplina que estudia la gestión del cambio, y en Carabineros tiene dos condiciones que son muy particulares que lo hacen más difícil aún. Primero, es una institución que es autártica, que se autorregula, que no ha sido transparente, y dentro de esa misma opacidad ha logrado mantener el control afuera, y por lo tanto por mucho tiempo la conciencia de la necesidad de hacer cambios también la ha mantenido afuera. Es extraño, pero si pensamos en las mismas encuestas de optimización, cuando los resultados no son positivos a pesar de los esfuerzos que se han hecho y no disminuye, siempre la responsabilidad es más bien del gobierno de turno, pero pocas veces la responsabilidad se le atribuye a la institución policial. Y eso es un ejemplo claro de cómo logran mantener fuera de su ámbito la responsabilidad de la gestión de la prevención del delito. Y además que hay una muy buena apreciación por parte de la ciudadanía hasta ahora. De hecho, ahora por primera vez baja del tercer lugar, pero siempre había tenido resultados muy altos, entonces se autovalidaba por manifestar, por medir que tenía buenos resultados. Por otro lado, la opacidad del sistema es útil a su acción policial. O sea, hay una muy fuerte justificación también y muy sincera, yo creo, de parte de Carabineros. Ellos sienten que es un riesgo entregar más información porque eso podría afectar su acción. Y ese es un argumento que se entrega frecuentemente para no entregar, por ejemplo, cuáles son la cantidad de efectivos que están distribuidos en cada una de las comunas, porque es un tema de seguridad nacional y que por lo tanto no se puede contar, y eso hace, a su vez, se retroalimenta la opacidad y el no poder hacer otras acciones. Por último, entonces, yo creo que hay un tema que es bien central en todo esto, y son las promociones. Carabineros tiene el sistema de la antigüedad, bueno, como todas las instituciones castrenses nuestras, y eso hace que los incentivos para desempeñar una mejor labor son pocos, sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo de la carrera policial. Ellos van ascendiendo en función de cómo hace años atrás terminaron en un orden, en una escuela, y eso no se manifiesta después como una posibilidad de poder ascender más rápido o más lento, si es que van haciendo una peor o una mejor gestión. Entonces hay pocos incentivos al interior de la institución policial para poder hacer las cosas distinto, para poder embarcarse en cosas que pueden significar riesgos, como son siempre hacer un cambio al interior de la institución. Y es por esto, por todas estas barreras que nosotros encontramos adentro, que creemos que es difícil que el cambio provenga desde el interior de la institución por sí solo. O sea, creemos que estos cambios tienen que provenir desde el gobierno central, por supuesto. Hay una misión del Ministerio del Interior como el que tiene que establecer cuáles son las estrategias y políticas que tienen que desarrollar Carabineros. Y también desde la sociedad civil, y es por eso que agradecemos tanto este tipo de invitaciones que nos permiten a nosotros también ir opinando y humildemente ir ejerciendo alguna presión para que estos cambios se puedan producir. Señor presidente. Nombre y cargo para efecto que quede en acto, por favor, Patricio. Patricio Tudela, director del área de análisis y estudio de Fundación Paz Ciudadana. Respondiendo a las preguntas y agregando un aspecto importante a la respuesta ya dada, es dentro de lo que es el contexto de las barreras organizacionales a la gestión del cambio orientado a promover la integridad. Uno de los elementos más significativos son los aspectos subjetivos o culturales. Aquí hay que hacer conciencia de que se trata de una organización que tiene una trayectoria que ha permitido generar una cultura policial que es en alguna medida reluctante a ejercicios de garantizar y transparentar lo que hace y cómo lo hace. Pero esto no es exclusivo de Carabineros de Chile, es propio de todo tipo de organizaciones, particularmente en materia de ciencia de policía y de estudios de la corrupción de las policías a nivel de, no solo de América Latina, sino que a nivel internacional, especialmente de la Unión Europea, es lo que se llama la delgada línea azul. O sea, acá hay que entender de que necesariamente impulsar cambios, más allá de los incentivos, también tiene que ver con cómo la sociedad que contiene a la policía y la policía que está inserta en la sociedad es capaz de reaccionar y adaptarse a nuevas lógicas. Y una de las mejores lógicas tiene que ver con que la función policial, y de ahí que el concepto de corrupción, no radique en la comisión de un delito solamente. La corrupción policial es un alejamiento del deber ser de la función policial en un contexto de sociedad democrática.
Por lo tanto, la corrupción es un agente que tiende a deteriorar los tres elementos que están a la base del servicio policial. Uno es que la policía debe ser eficiente y eficaz, y eso tiene que demostrarlo, y se demuestra a través de transparentar los resultados de su acción. La segunda dimensión tiene que ver que la policía siempre debe dar garantías que está apegada a la legalidad que la regula y que debe dar garantías que se está cumpliendo esa función en los términos apegados al Estado de Derecho. Y tercero, que una policía está siempre instalada y siempre el concepto de modernidad de una policía es que ella es capaz de no solo cumplir su función, sino que también es capaz de generar la seguridad que se espera de ella, es decir, generar la protección. Y desde ese punto de vista, uno de los elementos fundamentales es la aceptabilidad o la aceptancia que la sociedad puede tener respecto de su policía. Y esto se llama confianza. Esto se llama legitimidad social. Por lo tanto, una policía que no es capaz de demostrar su impacto y su hacer en estas tres dimensiones entra en un proceso de corrupción porque no está cumpliendo sus tareas o sus misiones esenciales. Tomando esa definición y respondiendo a la pregunta del honorable diputado Gutiérrez, los casos. Como Fundación Paz Ciudadana nosotros hemos estudiado estas materias y los tenemos publicados, están reportados. Hemos considerado las experiencias, particularmente de Los Ángeles, cuando Los Ángeles se ve impelida a realizar una reforma de la policía por casos de brutalidad policial. La brutalidad policial también es una expresión de corrupción policial. Segundo, el caso de las policías de los países europeos, especialmente cuando los países del este van integrándose a la Unión Europea. En el caso de Alemania, los 5 estados de Alemania Oriental entran en procesos de reformulación y de rediseño, y para eso se tomaron los elementos de la deontología policial y el Acuerdo de Naciones Unidas del año 1978, que define los estándares y la ética a los cuales todo servidor público, en este caso la policía, debe apegarse. Por lo tanto, tenemos ejemplos en Estados Unidos, tenemos ejemplos en países de Europa del Este, particularmente en Alemania, pero también tenemos ejemplos del acta de acuerdo de la policía, de las distintas policías en Inglaterra, que establece el predicamento de que la policía debe rendir cuenta a la sociedad a través de transparentar sus resultados, como una forma de garantizar que no hay corrupción en las distintas policías de Inglaterra. Y el caso más cercano es el caso de Australia, donde hace pocos meses se dio a conocer una situación particularmente problemática vinculada a la policía de fronteras. Allí primaron la comisión, y esto es derivado de casi 15 años en Australia de situaciones de corrupción donde se han creado comisiones de esta naturaleza y acuerdos a nivel nacional o estatal y a nivel de las policías en los niveles comunitarios, en los 3 niveles. El convencimiento ha sido de que la corrupción no es un tema solo de delito. La corrupción es también un tema de dar garantías a la sociedad, promoviendo cambios al interior de la organización que son cambios lentos, graduales, pero que requieren de un liderazgo al interior de las policías tremendamente manifiesto. Pero ese liderazgo no es suficiente si al mismo tiempo no hay una preocupación de parte de las autoridades nacionales o de las autoridades externas, y al mismo tiempo no hay un involucramiento de parte de la propia sociedad civil. ¿Cómo se expresa este involucramiento de la sociedad civil? Se expresa frente a la aceptancia, tolerancia o rechazo de conductas muy cotidianas que terminan legitimando acciones de parte de la policía que en su fondo no son correctas, como la solicitud de coimas o favores
como la prestación de servicios donde en la práctica las instituciones asumen que eso es normal y los ciudadanos entienden que si eso, si no se acepta, si no se incurre en ese tipo de cosas, efectivamente termina deteriorándose lo que es la equidad del servicio público, particularmente de la función policial. Por lo tanto, la experiencia y estos casos van reflejando que se necesitan comisiones que también vayan alimentando y vayan creando una cultura, vamos a decirlo de esta manera, de la probidad, no solo al interior de las instituciones policiales, sino que también que exista una cultura de probidad en los propios usuarios o beneficiarios o destinatarios de los sistemas. En este caso, que las personas en sí mismas sean capaces también de denunciar y que el sistema sea capaz de hacerse cargo de esas denuncias. Si eso no existe, entonces hay dificultades para procurar avances significativos. La gradualidad de la transformación de una cultura organizacional es un tema complejo, porque para esto los casos examinados y la experiencia internacional nos habla de transiciones que al menos toman entre 10 a 15 años con un alto compromiso de parte de las autoridades civiles, las autoridades externas y de las autoridades incluso que tienen la tarea de fiscalizar la labor pública. De manera tal que es importante modificar las mallas, pero también es importante aplicar programas preventivos que sean capaces de compatibilizar lo que son los incentivos a la conducta proba con al mismo tiempo reducir tesis que son tremendamente reduccionistas de la complejidad del problema, como el suponer que las conductas indebidas son solo expresión de la teoría de las manzanas podridas. Es decir, frente a un problema de esa naturaleza solo basta sacar de la institución a la persona. Y en realidad las conductas indebidas prosperan no porque las personas o los funcionarios policiales sean en sí mismos por naturaleza, vamos a decirlo, perdonen la expresión, corruptos, sino que porque hay sistemas institucionales, culturas organizacionales, ambientes laborales o culturas, por así decirlo, que toleran, facilitan o reducen la posibilidad de la vigilancia externa y el control interno. Muchas gracias a Paz Ciudadana y al Observatorio Fiscal. ¿Algún comentario? ¿No? Agradecerle las exposiciones, van a quedar lógicamente siendo parte del análisis de nuestra comisión investigadora para efecto de las propuestas. Creo que ambas exposiciones han sido súper clarificadoras de lo que ocurrió en Carabineros y respecto de las propuestas que ustedes han planteado van a ser debidamente tomadas en cuenta por esta comisión. Así que agradecerle las exposiciones, tanto al Observatorio Fiscal, Orlando y Janet, y también a Daniel y Patricio, que han expuesto por parte de Paz Ciudadana. Así que muchas gracias. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está celebrado.